Hola, buen día, bendiciones. Qué alegría una vez más poder compartir con cada uno de ustedes este momento tan especial de compartir la palabra de Dios. Yo sé que algunos se están levantando, se están acomodando, pero me gustaría pedir ya como siempre, llama a aquel que está ahí despierto, quizás un poco dormido, que también pueda sentarte a tu lado y juntos acompañar ese momento de reflexión para no perder la costumbre, como yo digo siempre, inquiétala para que puedan escuchar la palabra que sale del corazón de Dios. Compartí ese mensaje con alguien en tus redes sociales para que sea de bendición también para alguien que seguramente necesita un tiempo de ánimo, un tiempo en que debemos recordar que la mano de Dios nos sostiene y no nos ha dejado nunca. ¿Qué te parece si arrancamos esta mañana orando? Padre, te damos gracias, Señor, en este día una vez más por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, Señor. Tú sostienes nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra casa se ha levantado un tiempo de altar, un tiempo de adoración. Los hogares hoy son iglesias que fueron edificadas para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todos los que nos están acompañando en esta mañana, si hay alguien pasando alguna situación, alguna necesidad, que tu mano, Señor, pueda alcanzarlos. Lo declaramos en tu nombre, Señor. El fin de la pandemia, el fin de la angustia, el fin de las guerras, el fin de la escasez, de los problemas. Señor, sabemos que todas las cosas cooperan para bien en la vida de los que te aman. Y nos aferramos a esa promesa, Señor, de que todo va a prosperar para bien. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Bendice, Señor, la economía, la salud, nuestro barrio, nuestra nación. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, Padre, para que tú les des sabiduría, discernimiento en este tiempo tan difícil. Oro, Señor, por los gobernantes de todo el mundo, para que tu mano los esté acompañando en ese momento de tanta aflicción. Pero lo más importante, Señor, es que en este tiempo recordemos que en medio a esa tormenta no estamos solos. No estamos solos. Padre, si hay alguien escuchándonos en esta mañana de una cama, de un hospital, yo quiero declarar sanidad en esta mañana. Quiero declarar sanidad, restauración. Quiero declarar, Señor, por el poder de tu sangre, fuerza. Si hay alguien escuchándonos de una cárcel, si hay alguien escuchándonos, Señor, de un momento de agonía, de tomar una decisión inapropiada, actúa, Espíritu Santo, llega. Vivifica ese corazón que se ha endurecido. Padre, que el aislamiento no nos lleve a aislarnos de nosotros mismos, de aquellos que nos rodean, que nos aman, que nos quieren. Que el aislarnos de un virus no nos lleve a aislarnos de amistades preciosas, valiosas que hemos llevado toda la vida. Que aislarnos de este virus no nos haga aislarnos de sentimientos y conductas que nos hace ser hijos de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, declaramos en el poder de tu nombre toda autoridad, toda fuerza. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, te entregamos este momento de reflexión de palabra y te invitamos a que en cada hogar y en cada casa, cada uno pueda sentirse abrazado por el poder de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A cada uno que se están conectando ahora, te invito, podés hacerlo ahí donde estás, decir gloria a Dios. Decir aún en medio del dolor, pastor, sí, aún en medio del dolor, gloria a Dios, porque Él tiene el control, Él tiene la autoridad. Y yo no sé en qué condición te encuentras hoy, quizás contento, quizás alegre, quizás solo, quizás angustiado, pero más allá de la situación, el Señor tiene el control y debemos confiar, debemos permanecer.
Me gustaría no dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos aquellos que como siempre son fieles a sus ofrendas y diezmos. Gracias a cada uno de ustedes, la obra del Señor puede permanecerse de pie. Gracias a las donaciones de alimentos para allí el grupo de Fe Más Obras, que de manera continua ayuda a tantas familias en el barrio de Morón, entregando alimentos a personas que están pasando por un momento no de solamente carencia afectiva, sino que también necesidad en su mesa y en su casa. Gracias a cada uno de ustedes, mi agradecimiento por ese gesto de ayudar al otro, ¿no? Gracias a cada uno que ayuda a con que la obra del Señor se mantenga de pie. Y si querés hacer tu donación, podés buscar el teléfono en la página de las redes sociales de la iglesia, enviar un mensaje y allí va a haber alguien que te va a contestar de qué manera podés donar tu alimento, podés donar tu juguete que estamos juntando ahora para poder entregar para el Día del Niño. Gracias. La verdad que yo digo siempre, son enviados del Señor para que la obra continúe, para que la obra permanezca. Ya pronto vamos a poder estar mirándonos unos a los ojos de los otros una vez más, con una sonrisa y, ¿por qué no?, con los abrazos cálidos que volverán allí en casa de oración. El motivo del ayuno de mañana es por los enfermos. Para aquellos que nos están acompañando por primera vez, si no saben, todos los días lunes ayunamos como iglesia. Todos en conjunto, en un mismo sentido, en una misma dirección. Mañana lunes ayunamos por los enfermos. Y me gustaría pedirte compromiso y que mañana nos puedan acompañar en ese ayuno por aquellas personas que están pasando esa necesidad en su salud. Busquen conmigo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Quizás no tenga tu Biblia cerca. En los últimos cultos presenciales yo les decía, no tengo nada en contra de la tecnología, pero que pudiéramos volver a tener ese acceso a nuestra Biblia de papel. El escribir cuando Dios nos habla en esas hojas que fueron tan sufridas, tan sacrificadas para llegar a formar ese compendio de libros que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Cuántos hombres, mujeres entregaron sus vidas para que pudieran ser formadas esas palabras? ¿Cuántas personas fueron usadas por Dios? Pero ¿cuántos fueron masacrados para que hoy guardáramos nuestra Biblia en un cajón, ¿no? Entonces, hablaba de la importancia de no solo tener la Biblia de papel o digital, sino que leerla, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y me gusta recordar esos momentos en el culto cuando hay una palabra que llega fuerte a nuestro corazón y que Dios allí nos está hablando de subrayar, de escribir, de marcar. Yo no sé ustedes, yo ponía la fecha de las predicaciones en el día de cada, en el tema de cada prédica que había. Ponía el nombre de la persona que el Señor ponía en mi corazón para compartir esa palabra cuando terminara el culto. Así que te invito a hacer algo parecido ahora, de buscar tus anotaciones, tu cuaderno, tu Biblia, para que puedas después compartir con otra persona esa palabra que seguramente va a ser de mucha bendición. Juan capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Padre, recibimos tu palabra en esta mañana, Señor.
Tu palabra que es de autoridad y de poder. Que esa palabra llegue, Señor, en cada familia, en cada hogar, donde haya alguien escuchándonos en esta mañana. Que lleve fuerza y restauración, sanidad y aliento. En el nombre de Jesús. En toda la historia del Evangelio de Juan, podemos observar que cuanto más Jesús hacía por el hombre, más grande era el precio que él pagaba. Jesús, para actuar con ese hombre enfermo, está comprando una guerra política, una guerra religiosa, ideológica, de aquel tiempo en aquel lugar. Y yo mientras leía esa palabra en la semana, pensaba, reflexionaba y trataba de entender el accionar de Jesús. En aquel tiempo en Jerusalén había una gran fiesta alrededor del templo y la Biblia dice que Jesús va a Jerusalén. El lugar más concurrido para que la gente pudiera hablar y que los demás los pudieran escuchar seguramente sería el templo. Pero la mayor cantidad de personas en aquel lugar estaban alrededor, en una gran fiesta que se estaba llevando a cabo. En Jerusalén había un estanque, en hebreo, Betesda, que significa casa de misericordia o casa de la gracia. Mientras la multitud se destinaba a una feria para comprar, para vender, Jesús va en dirección a ese estanque, a Betesda. Una construcción hecha para aliviar los dolores humanos había sido hecha alrededor de ese lugar. Los historiadores afirman que Jesús pasaba por aquel lugar y que, según dice en la tabla de los libros de la Babilonia, habían más tanques sanadores. Pero la Biblia destaca solamente ese tanque como un tanque de lugar de sanidad. Solamente habla de ese pozo como pozo santo. Dice que allí había 5 pórticos, es decir, había 5 pabellones de personas ciegas, cojas, enfermas, paralíticas. 5 pabellones de personas con grandes necesidades. Y allí llega Jesús, al estanque de Betesda, a la casa de la misericordia. El lugar de misericordia, pero misericordia en el lugar no había. Porque solo Jesús da al lugar el sentido de él. Te lo hago entender. Iglesia solo es iglesia si Jesús está allí. Predicador solo es predicador y solo hace predicación si el nombre de Jesús es exaltado. Adoración solo es adoración si adoramos a Jesús. Iglesia sin Jesús es un espacio de reunión. Predicación sin Jesús es un discurso. Adoración sin Jesús es una música sencilla. Pero hoy Betesda va a saber quién es Jesús. Hoy Betesda va a saber quién es Jesús. Cuánta gente en la fiesta, cuánta gente vestida con sus ropas ornamentosas, cuánta gente perfumada, concentrada allá en Jerusalén. Pero Jesús decide pasar por un lugar de suma importancia, que para él era importante. La Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y que agitaba el agua. Si ustedes ven en otras versiones, como la Reina Valera actualizada, por ejemplo, ese versículo directamente no está. Y si ven en algunas otras versiones, van a ver que ese versículo está entre colchetes o con observaciones o paréntesis. Porque según los historiadores,
al no haber visto un ángel descender y tocar ese lugar, no sería comprobado o comprobable de que realmente en ese pasaje se diera de esa manera. Por eso en algunas versiones directamente ese versículo no se encuentra. No sé cómo lo hacía, no sé de qué manera se daba que el ángel tocara el agua, no sé si es verdad como dice o no verdad como muchos teólogos y historiadores también lo dicen, y por eso ese versículo no está en algunas versiones, no lo sé. Pero lo que sé e importa es que Jesús está allí. Y cuando Jesús está, algo grande sucede. Lo único que sé es que Jesús está allí y que Jesús es mayor y superior a que toda orden celestial. Había un hombre en aquel lugar que hacía más de 38 años que estaba enfermo. Y me gustaría en esta mañana que si tenés tu Biblia de papel en manos, que puedan subrayar ese versículo que me gustó mucho y lo subrayé en la mía también. El versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y te quiero decir algo en esta mañana. Muchas veces las personas tienden a preguntar, ¿sabrá Jesús de mi condición? ¿Sabrá Jesús de la real condición que estoy viviendo? Yo hablaba con alguien en esta semana que está hace poco en el Señor y decía, pero el Señor sabe de mi historia, de mi condición, de la condición de mi familia. Y ese versículo me hizo acordar eso, porque dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Yo te quiero dar una palabra de parte de Dios. Jesús sabe en qué condición te encuentras. Jesús sabe por qué proceso y en qué proceso estás viviendo, pasando. Jesús sabe de esas dificultades que te golpean una y otra vez. Jesús sabe de las tormentas y de los problemas que todos los días, cuando abrís los ojos, tenés que volver a lidiar. Jesús tiene en cuenta todas y cada una de esas cosas. Jesús tiene en cuenta todas las condiciones, porque Él nos conoce. Y Él sabe lo que estamos viviendo y sabe lo que estamos pasando. Y en ese momento hay una pregunta delante del tanque de Betesda, que si quizás alguien escucha no parece de fácil entender, porque pareciera una pregunta que se hiciera para alguien con 38 años de enfermedad. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser sano? Y yo reflexionaba por una pregunta tan sencilla a alguien que lleva tanto tiempo la enfermedad encima. ¿Querés ser sano? Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, sí. Esa pregunta era muy necesaria, porque hay personas que hace tanto tiempo que está en el problema, que el problema empieza a ser parte de su vida. Hace tanto tiempo que hay personas en el tiempo de discusiones familiares que olvidan que esas discusiones familiares se pueden resolver en algún momento. Hay personas que están hace tanto tiempo en un conflicto matrimonial que se olvidan que cuando Jesús llega a ese tanque de Betesda, milagros pueden ocurrir. Hay personas que no saben, hay personas que se olvidan porque ya están hace tanto tiempo padeciendo una enfermedad, una dependencia química. Están hace tanto tiempo en una vida de pecado que no saben que cuando Jesús llega a determinado lugar, las cosas pueden cambiar. Y lo que termina para ser pasajero se instala por más tiempo de lo que debería instalarse. Yo te invito a reflexionar ahora. ¿Cuántas cosas que han entrado en tu vida que quizás hubieran para ser sido minutos, horas, días, pasajero, pero se instaló de tal manera que venís peleando hasta hoy sin poder vencer?
¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Quieres ser sano? Y a mí me impacta la Biblia. Soy amante de la palabra. Me gusta estudiar y me gusta tratar de entender lo que el personaje quiso decir cuando respondió algo. Jesús hace una pregunta tan sencilla, tan clara, tan directa. ¿Querés ser sano? Imagínate Jesús mirándote hoy a los ojos, diciéndote, ¿querés ser sano? ¿Qué responderías? ¿Querés ser sana? ¿Querés que ese matrimonio se resuelva? ¿Querés que esa condición económica cambie? ¿Querés que ese ministerio se reactive? ¿Querés marcar la diferencia en tu barrio, en tu familia, en donde Dios te ponga? ¿Querés hacer con que tu familia crezca? Pero ese hombre devuelve la mirada a Jesús y responde, Señor, no tengo quien me mete en el estanque. Y viene con toda una historia, indiferente a la historia que Jesús le preguntaba, indiferente a la pregunta que Jesús le hacía, pero en el contexto al que él vivía. Ese hombre estaba tan metido en el problema y hizo del problema tan parte de su vida, más tiempo de lo que debería estar. El Jesús le está preguntando, ¿querés ser sano? Sí, pero no. Él pregunta, ¿querés ser sano? Y el hombre está adecuado al contexto que está viviendo. Hay personas donde Dios constantemente pregunta, ¿querés salir hacia adelante? ¿Querés avanzar? ¿Querés ser restaurado? ¿Querés dejar esto? ¿Querés tener una vida mejor? ¿Querés tener un encuentro real conmigo? Pero las respuestas siempre son de acuerdo al contexto en que uno está viviendo, porque están demasiado tiempo en medio a lo que se vive. Y sabe que yo me doy cuenta que ese hombre, en el momento en que el Señor lo mira y le pregunta si él quería ser sano, él lo que hace en realidad no es justificarse. Él lo que hace es acusar a otras personas. Porque su respuesta es, no tengo a nadie que me saque de aquí en esa condición, ¿no? No tengo a nadie que me saque y que me meta en el estanque. Hay gente acusando a otros en vez de clamar a Dios por un milagro. El tiempo en que estamos apuntando a otros, deberíamos estar clamando a Dios, mirándolo cara a cara para conquistar nuestro milagro. ¿Quieres ser sano? Yo necesito contarte algo en esta mañana, pero necesito que seas maduro, que seas madura para entender lo que te voy a decir. Si no, no lo vas a lograr entenderlo. Son dos cosas. La primera es que no muchas personas se interesan por aquellos que sufren. Y la segunda es que los que sufren terminan alejando a los demás de sí mismos. Para que una persona esté hace 38 años en un lugar y no tenga a nadie que lo lleve a un pozo, cuidado para que ese dolor no te genere una espina en el alma. Cuidado para que esa verdad que vos decís es mi única verdad, no te lleve personas para lejos. Cuidado para que ese aislamiento no te aísle de aquellos que te aman. ¿Qué vida es esa? 38 años y no tener a nadie. Pero pastores que a veces viene con sus hijos y esos niños son insoportables y la verdad que yo no los quiero. No, pastores que a veces hablan mucho y yo sé que alguna vez ha hablado de mí y no lo puedo soportar, no la puedo soportar. Pero ¿sabe qué? Pastores que a veces no está de acuerdo conmigo y como yo tengo carácter fuerte y siempre quiero tener la razón, prefiero no estar más con esa persona, no escucharla y voy alejándome. Personas en medio de mi estanque
estanque, enfrente a ese estanque, y mi problema va creciendo, y la situación va creciendo, y el problema va creciendo, y me voy viendo cada vez más solo, y cada vez más aislado, y cada vez más a un costado. Hace un tiempo atrás, cuando nos podíamos ver cara a cara, me acuerdo de alguien decir: pastor, trato de traer mi marido a la iglesia y le invito y le hablo, pero me grita, es muy rebelde, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con la iglesia, me distrata, me maltrata. Y en ese momento yo le hice una pregunta: ¿cuál es el testimonio de Dios, de la iglesia, de tus pastores y de tus líderes que das adentro de tu casa? Porque queremos que el milagro ocurra en la vida del otro, pero en el momento de facilitar a que ese milagro ocurra, terminamos empujando el otro a un pozo cada vez más hondo. Queremos que muchos de nuestros amigos conozcan al Dios que conocemos, pero estamos quejando constantemente de cosas que pueden suceder dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, dentro de un liderazgo, dentro de un pastorado. Queremos que personas de nuestro entorno puedan estar con cada uno de nosotros congregando, pero estamos en este entorno con cada una de esas personas, alejándolos diariamente de la presencia de Dios. Con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra manera ignorante a veces de pensar. Jesús lo miró y Jesús es muy misericordioso. Jesús el misericordioso en el tanque de la misericordia. Pero sabe que Jesús en ese momento no entra en lo que nosotros solemos entrar, en la posición de víctima. ¿Quieres ser sano? Sí, pero esa condición me atrae, me lleva así, ya estoy hace tanto tiempo, tengo dolores, me complica. Tendemos a ser así. Los humanos, los hombres, los que somos de carne y hueso, tendemos a victimizarnos a veces. Y que el problema que vivimos sea más grande que la bendición que podemos alcanzar. Pero vas a lograr, nunca le pasó de hablar con alguien y decir: pero vas a alcanzar el milagro, sí, pero el dolor es más grande. Pero vas a poder, no, pero encima el médico está lejos, no, pero vas a poder, no, pero hay que hacer tantas cosas y no llego, porque no puedo, porque me duele, porque es distante. Y a mí me impacta porque la manera en que el Señor le responde quebra todos nuestros principios de victimismo. ¿Querés ser sano? El hombre le da toda una respuesta, toda una vuelta. Jesús ignora el victimismo. ¿Querés ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Levanta. El hombre no podía. Toma tu lecho. El hombre no podía tomar su lecho. Anda. El hombre no podía andar. Pero a partir del momento en que la palabra sale, a partir del momento en que alguien tiene ese encuentro con Jesús, que Jesús actúa y que alguien permite a que Jesús actúe, las cosas son transformadas, cosas grandes suceden. Y dice la Biblia que en ese instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 38 años sin poder hacer eso. Pero cuando Jesús da una orden, las cosas tienen que cambiar. ¿Cuánto tiempo hace que estás peleando por esa victoria y parece que las cosas no cambian?
Yo te tengo que decir algo de parte de Dios en esta mañana. No importa si son 1, 2, 20, 30, 38, 40 o más años que estás esperando algo de parte de Dios. Cuando Él declara, las cosas se tienen que sujetar al Creador. Cuando Él declara, las cosas se tienen que sujetar al autor de las declaraciones. Cuando Él declara, las cosas se tienen que sujetar al autor, aquel que tiene la autoridad y el poder. Yo profetizo sobre tu vida, profetizo sobre tu casa, profetizo sobre tu ministerio, profetizo sobre tu salud, profetizo sobre tu crecimiento en este tiempo. Hey, levántate, 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 levántate. Ya no es tiempo de padecer en ese lugar de enfermedad, de contención, de detención. Agarra tu lecho y anda. Aquel día era un día sábado. Y acá va a empezar el inicio de una gran controversia que marcaría mucho el ministerio de Jesús. Porque los judíos miran y dicen, es sábado. Y no es lícito llevar una cama en el día sábado. ¿Sabe que en las leyes que regían aquel tiempo, para aquel día habían 39 tipos de trabajos que estaban prohibidos hacer en el día de sábado? Pero en ese día ese hombre estaba llevando una cama, que no era una cama como la que ustedes y yo dormimos. No era una cama con estructuras de madera, no era una cama de doble plaza, de una sola plaza o de una plaza y media. La palabra de ese versículo en griego es kravatos, que traducido es colchón. Para que sea más fácil que entendamos, ese hombre lo que tenía era un pequeño colchón tirado en el piso y sus 38 años, o parte de sus 38 años, los tenía ahí, en ese pequeño amontoado de trapos o de un colchón. Y a mí me impacta la dureza del corazón de esos judíos, que miran a ese hombre que por 38 años seguramente lo tenían identificado. En verlo a él de pie, caminando, es capaz de mirar al colchón que tiene enrolado bajo el brazo, que es su sanidad, un hombre caminando por el lugar. Porque hay personas que son así, son capaces de quejarse. Ahora que Dios trabajó en nuestra vida, que por los 10 años que tuvimos sin problemas, sin contiendas y en miserias. Los judíos se pusieron de pie a criticar a ese hombre que llevaba un fardo más grande. Ese colchón siendo prohibido por las leyes, la religiosidad de este tiempo. Yo no puedo entender. 38 años enfermo. Y los demás lo único que pueden ver es un colchón doblado, llevado por sus manos. ¿Sabe que hay gente que te ha visto 10 años en las drogas y no te ha dicho nada, pero te ves yendo a la iglesia y empieza a apuntarte el dedo? Hay gente que te ha visto 10 años con un matrimonio destrozado. Hoy ve una familia consolidada y empieza a quejarse. Hay gente que te ha visto 10 años con tu tiempo en el vicio, en los juegos. Pero hoy te ve de pie, alabando al nombre del Señor. Y lo único que ve y dicen es que te lavaron el cerebro, es que tu vida está cambiada. Yo no puedo entender cómo gente que nos han visto tanto tiempo en el tiempo de las desgracias y no nos han dicho nada. Y ahora nos ven como estamos delante de Dios y lo único que pueden decir es que nosotros estamos con el cerebro lavado. ¿Sabe que ayer tuve clases en el seminario
Y en el recreo me puse a buscar algo en un canal en vivo para ver cómo iba la situación en Israel, de las guerras que están afrontando. Y al lado de YouTube están los chats donde van hablando de manera constante. Y de repente mi mirada se llevó ahí y veo que había alguien diciendo: es el fin de los tiempos, el tiempo se acerca. Y había una o dos personas que empezaron a criticar a esos que hablaban de Dios en el chat y que predicaban el Evangelio. Y empezaron a criticar y empezaron a usar esa expresión: tú tienes el cerebro lavado, te lavaron el cerebro, fuiste a ser una persona con cerebro lavado, estás con el cerebro lavado. Y yo al menos 5 o 10 veces en mi vida, en el tiempo de estar con el Señor, he escuchado cara a cara a alguien decirme: te lavaron el cerebro dentro de la iglesia. Personas que te han visto tantos años en la decadencia, en el problema, en la dependencia, en la escasez, y nunca te extendieron la mano. Pero te ven hoy de pie, dando glorias a Dios, siendo fiel en los diezmos y en las ofrendas, siendo fiel en tu servicio y en tu ministerio, siendo fiel a tu liderazgo, a tu trabajo, a tu servicio, siendo fiel sobre todo al Señor, y son capaces de decir que nos han lavado el cerebro. Son cosas que no entiendo. Pero esos hombres estaban preocupados en saber quién había hecho eso, más de que festejar con ese hombre la sanidad que él tenía. Porque es cierto, ustedes que me están acompañando en esta mañana tienen que entender que hay personas así. Están más preocupados en saber qué generó el problema, quién te dijo, quién lo hizo, que lo que estás viviendo ahora, que lo que estás pasando ahora, que lo que estás enfrentando ahora. Hay personas más preocupadas en pensar o decir que el gobierno cambió, que el gobierno hizo o no hizo, que la realidad que vivimos cada uno bajo de nuestro propio techo. Y los judíos le preguntaron: ¿quién te sanó? Entonces, ese hombre le dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y a mí me impacta, y la palabra lo dice. Ese hombre no sabía ni el nombre de Jesús. La única justificativa que él tiene es decir: el que me sanó me dijo que me tomara el lecho y que andara. Y entonces ellos vuelven a preguntar: pero entonces, ¿quién te dijo toma tu leche y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Puedo darte una clave y con eso voy dando una conclusión a la palabra de hoy. Puedo darte una clave para aquellos que no logran entender lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer en tu vida. Puedo dar una clave. Pero me gustaría que miren bien hacia la cámara, que miren bien hacia tu computadora, tu celular, tu notebook, tu tablet. Miren bien, escúchenme, te puedo dar una clave que te va a cambiar la historia. Para aquellos que se levanten y se quejen y te calumnien y que te digan y que hagan y digan cosas que van en contra de tu fe. En ese momento, imaginen, estaba el hombre que fue sano hablando con los judíos. Jesús había en ese mismo instante había sanado a ese hombre, y los judíos preguntando: ¿quién te sanó? Piensen conmigo. Es normal que en ese momento ese hombre lo único que hiciera era apuntar hacia dónde o hacia el lugar donde él estaba para contar que Jesús ahí lo había sanado. O hasta mismo darse vuelta para decir: Él fue, Él me sanó. Pero dice la Biblia que cuando ven alrededor, Jesús no estaba. O mejor, la palabra dice que el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había
apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Te puedo dar un consejo en esta mañana que te va a ayudar a crecer mucho en tu ministerio, en tu vida, en tu casa y en todo lo que emprendas. Empieces a apartarte de aquellas personas que no logres reconocer en ti lo que Dios te hizo. Empieces a apartarte de aquellas personas que no logren reconocer en ti lo que Dios está haciendo. Empiézate a apartarte de aquellas personas que no logren reconocer en ti lo que Dios va a hacer, pero no por mucho. Porque va a llegar un momento donde te vas a acercar de tal manera que aquellos que te buscaron y no te encontraron, te encontrarán y tú serás el canal de bendición para transformar sus vidas. Pero a mí me impacta porque Cristo, siendo el canal de bendición y de transformación de vida, en ese momento mira la condición y se aparta de aquel lugar. No era el momento, no era el lugar para armar el debate y los reproches. Eso sucedería más adelante. Pero el Señor en ese momento tenía que haberse retirado de ahí. Y a mí me impacta porque si el Señor hubiera quedado, seguramente hubiera generado una discusión que sucedió más adelante, ahí. Y debemos entender que hay determinadas situaciones en nuestras vidas que no vale la pena quedarnos en el medio. Simplemente debemos apartarnos. Pastor, pero hay que ir, discutir y hablar. Apartarnos. Me están calumniando, me están pisoteando, apartarnos. Hay un momento para todo. En el auge de la discusión, nunca es el momento exacto para también empezar a discutir. En el auge de la guerra, nunca es el momento específico para también empezar a guerrear. Apartado. Pero sabe que el versículo 14 dice después que Jesús se había apartado. Y en esa misma historia, le halló Jesús a ese hombre en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús los dejó ahí en ese momento porque Jesús sabía que lo que él tenía era con aquel que había abierto su corazón para recibir una transformación, no con aquellos que estaban dispuestos a debatir y tener la razón. Vuelvo a repetir, lo que Jesús tenía era con aquel que estaba dispuesto a recibir la sanidad y la salvación, no con aquellos que se sumaron para armar una discusión. El Señor sabe con quién lidiar, a la hora que lidiar y de qué manera lidiar. El Señor no se apartó de todos, el Señor se apartó de una situación, pero más adelante vuelve a hablar con ese hombre que él había sanado y lo vuelve a recordar. Sí, porque hay personas que ya están sanas, pero necesitan ser recordadas que están sanas. Hay personas que ya están capacitadas, pero necesitan ser recordadas que ya están libres de sus azotes, que ya no están en tiempo de esclavitud, que no están en tiempo de pecado, que no están en tiempo de ataduras. Hay personas que ya no están en tiempo de vida vieja, pero necesitan ser recordados que esa vida vieja ya no le pertenece más. Ese pasado ya no le pertenece más. Ese pecado ya no le pertenece más. Esa situación ya no le pertenece más. Hay personas que necesitan ser recordadas. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ese hombre notablemente estaba enfermo por un pecado. No todas las enfermedades son generadas por un pecado. Se ve que esta sí. No todas las enfermedades son generadas por un pecado, pero se ve que es así. Yo no sé qué enfermedad era, y yo no sé qué pecado había cometido ese hombre. Quizás era un mentiroso, quizás era alguien que robaba, quizás
era un chismoso, quizás, no lo sé. Pero Jesús lo está advirtiendo a que no vuelva a hacer lo que hizo, con que padeciera 38 años de dolor y de angustia. No vuelva para la vida vieja de pecado. Y concluyo con el último versículo que dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. ¿Sabe que yo reflexioné y pensé, ese hombre había hablado con los judíos, no sabía el nombre de Jesús, pero después al enterarse el nombre de Jesús, charla con Jesús en el templo, vuelve a buscar los judíos y lo mandan a Jesús al frente y no entendía. Y el Espíritu Santo me trajo la respuesta. Lo que pasa es que ese hombre hizo lo que hizo porque él sabía que aquel que le hizo lo que le hizo no necesitaba temer a nadie. ¿Te puedo decir algo en esta mañana? Aquel que está haciendo y trabajando en tu vida no teme a ese cáncer que te arrastra hace años. Aquel que hizo algo en tu vida y seguirá haciendo, no teme a esa gripe que te ha agarrado en este tiempo. Aquel que te ha formado no teme a los problemas de este mundo. Aquel que te ha engendrado, aquel que te ha puesto de pie una y otra vez, no teme a la situación que vos estás teniendo ahora. Y es la respuesta que el Señor me daba. Ese hombre fue a hablar con los judíos porque él logró entender que aquel que lo había sanado no los temía a aquellos que después les harían grandes problemas. Te tengo que decir algo en esta mañana: no temamos en este tiempo todo lo que estamos viviendo, todo lo que escuchamos, porque hay alguien por sobre cada una de esas cosas. Gloria a Dios. De aquí te saludo. Espero que ese video sea y haya sido de bendición para tu vida. Si es la primera vez que nos estás escuchando y decís, quiero empezar a vivir un tiempo distinto, y quiero que en el estanque de Bethesda que estoy enfrentando hoy, el Señor pueda acercarse y transformar mi vida. Di conmigo esas palabras. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Si hay personas que no te creen, si hay personas que no nos creen, apártate por un tiempo. Y mientras tanto, recibe el obrar de Dios. Te mando un abrazo. Bendiciones.